Tan es así que fue por miles primero y después por millones la conversión de los indígenas. Juan Diego, mientras tanto, quería dejar todo su pueblo para irse, para retirarse en una pequeña choza a un lado de la ermita. Le pide permiso al obispo. Aquí hay que aclarar una cosa. Juan Diego sí tenía casas y tierras. Esto también se dice en un documento que se llama el Nican Motecpana, escrito en 1590, y coincide perfectamente con otros documentos, entre otros en las informaciones jurídicas de 1666. Juan Diego tenía casas en Cuautitlán, tenía en Tulpetlac, donde vivía con su tío, y tenía tierras. Pero hay que aclarar que no era un hombre rico, sino que era la manera de vivir indígena. Es decir, ellos se casaban, tenían algunas tierras, cuando los hijos, los nietos y demás se iban casando, ahí mismo vivía toda la familia, se le construía un cuartito para esa nueva pareja, el otro cuartito para la nueva familia, el otro cuartito para la nueva familia, y se iban haciendo estos núcleos familiares tan grandes que también repartían entre ellos las tareas del campo. Así que, si bien era un hombre que tenía casas y tierras, pero no era un hombre rico, sino que vivía precisamente en esta forma indígena. Tan es así que esto se sabe cuando Juan Diego le pide permiso al obispo para ir a vivir en una pobre chocita pequeñísima al lado de la ermita para atender la ermita. El tío Juan Bernardino quería seguirlo y Juan Diego le dijo: no, cuida de las casas y de las tierras de nuestros ancestros. Ahí se ve claramente que es de esta familia lo que se ha ido heredando y que forma parte de la familia de Juan Diego. Pues bien, Juan Diego va a vivir con esa pobreza en una pequeña choza para que él pudiera atender el templo. Y dice el Nican Motecpana, en donde es uno de los documentos más interesantes, el Nican Motecpana nos presenta también algunos milagros que ha hecho la Virgen de Guadalupe y también la vida de Juan Diego. Ahí en el Nican Motecpana nos habla de cómo Juan Diego barría el templo. Esto es algo muy importante, porque para nuestros días alguien que barre el templo, que hace el aseo del templo, es como una persona de servicio, de lo último. Ciertamente hay este significado también para los indígenas, pero no hay nada de desprecio. Al contrario, solamente las personas dignas eran las que podían barrer los templos indígenas. Era la mentalidad de Juan Diego también, a lo indígena. Solamente las personas dignas, reconocidas en el pueblo, podían barrer el templo. ¿Por qué? Porque significaba que limpiaban, preparaban el camino de la llegada de Dios. Fíjate qué interesante. Es algo así como Juan el Bautista, que prepara el sendero para la llegada de Jesucristo, el Mesías. Algo así. Juan Diego le pide al obispo, el obispo concede, se hace esta choza por mano también de los paisanos de Juan Diego, de Cuautitlán. Hay una referencia muy importante a esto en las informaciones jurídicas de 1666, en donde se habla que ahí están los testigos que vieron en pie la dicha casita donde vivía Juan Diego y donde atendía Juan Diego. ¿Qué hacía Juan Diego después de esto? Hablaba de la aparición, hablaba de los momentos más importantes de su encuentro con la Virgen de Guadalupe. Es en ese momento en donde él habla explícitamente de todo lo que ha acontecido y eso va creando y va ayudando a una verdadera catequesis con sus indígenas. Cómo lo van entendiendo todos, que esas profecías que ellos tenían, eso que ellos tanto estaban anhelando y tanto estaban esperando, se habían cumplido hasta el máximo en esa llegada de la Virgen de Guadalupe. No es ese Dios Ometeotl que veía con desprecio a los seres humanos. No es ese Dios único, vivo, verdadero, que veía con desprecio a los seres humanos. Es ese Dios único que ve con amor a los seres humanos. Tan es así que llega a través de Santa María de Guadalupe. Los indígenas comienzan a convertirse en masa
por millones y por millones. Y esto es interesantísimo porque los mismos frailes están totalmente atónitos. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Yo les sugiero que lean estas publicaciones que se han hecho de los escritos de los primeros frailes, entre otros Motolinia, otro que es muy importante, Torquemada, y otro que también nos narra con gran fuerza toda esta conversión, Jerónimo de Mendieta. Estos son los tres frailes que yo les sugiero que lean sus libros. Jerónimo de Mendieta, por ejemplo, nos habla de cómo venían de lejos, no compeliéndolos nadie, quiere decir no siendo empujados, no siendo forzados por nadie. Venían de pueblos en donde nunca habían estado los frailes, nunca se había hablado del Evangelio, nunca alguien había expuesto algo de Jesús, y venían de esas tierras buscando el bautismo. Realmente, si ustedes leen Jerónimo de Mendieta, se van a dar cuenta de esta maravilla de conversión, inusitada. Antes no había habido cosa igual. Esto es verdaderamente, yo creo que es la primera vez en la historia de la Iglesia Católica que se ha dado una conversión de esta magnitud. Por ejemplo, Motolinia habla en 1536, dice que en 5 años han habido alrededor de 5 a 6 millones de conversiones. Fíjense nada más, de 5 a 6 millones de conversiones. Para 1540 aproximadamente, 1539, ya se podrán imaginar ustedes los millones y millones y millones de indígenas que se convirtieron. Hay algunas estimaciones, más o menos en 8 años se habían convertido alrededor de 9 millones de indígenas. Nunca antes había habido cosa igual. Esta era una conversión sin precedentes, pero hay algo más. Fray Juan de Zumárraga, aquel que en 1529 había escrito al rey: si Dios no interviene, con remedio de su mano está la tierra que se pierde, en 1539, es decir, 10 años después de que él escribió esto, le escribe al rey una carta en donde le dice: Su Majestad, quizás quiere Dios que desde las Indias, recordemos que así llamaban a todo el continente, desde las Indias quiere Dios la reforma universal que se tiene que dar. A ver, ¿es este mismo obispo quien en 1529 con esa fuerza le había dicho al rey: si Dios no interviene, con remedio de su mano está la tierra que se pierde? ¿Cómo es que 10 años después está diciendo que la reforma universal haya de salir de las Indias? Y todavía más, en 1548, a 5 días antes de morir, él escribe al rey diciendo que había confirmado a más de 400,000 indígenas, 400,000 indígenas, y dice: a esto atribuyen mi muerte, y muy contento salgo de ella. Es otro. Le atribuían su muerte al gran esfuerzo que hizo por esas confirmaciones. Y si es así, que por eso entrega su vida, dice él, muy contento salgo de ella. Yo creo que la primera gran conversión fue la del corazón de la Iglesia. Esto es de lo más importante. Este es el milagro de milagros. No se pierdan el próximo programa con más de Santa María de Guadalupe.